¿Es posible que una nación moderna esté caminando exactamente hacia lo que la Biblia predijo hace miles de años? Irán, la antigua Persia, aparece en profecías clave que hablan de los tiempos finales, y lo sorprendente es que muchas de esas señales empiezan a verse hoy. ¿Por qué esta nación vuelve a ocupar un lugar central en pleno siglo XXI? ¿Y qué papel profético está cumpliendo sin que la mayoría lo note? Lo que vas a escuchar ahora conecta historia, Biblia y actualidad de una forma que muy pocos se animan a revelar. Y después de esto, vas a mirar a Irán con otros ojos. Persia, una nación anunciada antes de su existencia moderna. Cuando abrimos las páginas de la Biblia, descubrimos algo sorprendente. Persia no aparece como un actor profético, mucho antes de convertirse en un imperio, antes de conquistar tierras, antes incluso de existir como la nación que hoy llamamos Irán, ya estaba escrita en los textos sagrados. El profeta Daniel la menciona con una claridad que desconcierta a los historiadores. Habla del rey de Persia, de su expansión, de su poder, y lo hace siglos antes de que ese poder dominara la región. Ezequiel también la nombra sin rodeos. La coloca junto a naciones que participarían en escenarios futuros, en movimientos geopolíticos que, vistos desde hoy, parecen casi imposibles de haber imaginado, y sin embargo, ahí está. Persia, escrita en pergaminos milenarios, mucho antes de que fuera la potencia que cambió el mundo antiguo. Porque no nos olvidemos, Persia no era un reino pequeño, era un imperio gigantesco, con un ejército temido, una cultura dominante y una influencia que llegó hasta Israel, generando alianzas, conflictos, rescates y decretos que marcaron la historia bíblica. El rey Ciro, por ejemplo, fue llamado por Isaías, ungido por Dios, más de 100 años antes de nacer, y fue él quien permitió el regreso de los judíos a su tierra. Un detalle que no solo es histórico, sino profundamente profético. Pero el punto clave no es ese. El verdadero misterio aparece cuando uno se pregunta, ¿por qué una nación tan antigua volvería a ser mencionada en profecías que apuntan al futuro, a nuestro tiempo? Porque lo sorprendente no es lo que Persia fue, sino lo que está destinado a ser. Las profecías de Ezequiel, el enigma de Gog y Magog. Cuando uno llega a los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, es imposible no detenerse. Es, quizá, uno de los pasajes más misteriosos, más debatidos y más inquietantes de toda la Biblia. Ezequiel describe un conflicto que aún no ocurrió. Un levantamiento que involucra a varias naciones unidas bajo un mismo propósito, avanzar contra Israel en un momento de aparente calma, y al frente de esta coalición aparece un nombre extraño, casi críptico, Gog de la tierra de Magog. Este liderazgo, esta figura, no se presenta como un individuo común, se muestra como un gobernante de una región amplia, poderosa, estratégica, y lo más llamativo es que no actúa solo, viene acompañado de una lista de aliados que Ezequiel menciona con una precisión sorprendente. Entre ellos, uno destaca de manera especial, Persia. Sí, la misma Persia que vimos en la sección anterior. La misma nación que siglos después se convertiría en Irán. Ezequiel no está describiendo un conflicto local, está narrando una coalición internacional, una alianza de potencias que se unen para un ataque inesperado, y lo hace con un detalle que, leído hoy, genera escalofríos. Porque, explicado en palabras simples, lo que este pasaje describe es esto: una agrupación de naciones del norte y del oriente, con liderazgos fuertes, ideologías firmes y objetivos comunes, decididas a desafiar al pueblo de Israel en un momento crucial de la historia. Y es aquí donde el relato se vuelve verdaderamente inquietante. Ezequiel escribe esto hace 2600 años. Siglos en los que imperios cayeron, reinos desaparecieron, culturas enteras se extinguieron, y aún así el nombre de Persia sigue ahí, intacto, como si hubiera sido colocado para nuestro tiempo. Y acá aparece la pregunta que abre un agujero en el estómago. ¿Cómo es que una profecía tan antigua menciona alianzas que hoy están empezando a tomar forma? Porque basta mirar el mapa, los titulares, los movimientos geopolíticos, para notar algo que muchos prefieren ignorar.
Ezequiel no solo describió un conflicto futuro, describió una alineación de naciones que hoy ya existen, ya se conocen y ya se están acercando entre sí. Y esto no hace más que abrir la puerta a algo aún más profundo. Pero espera, porque lo que Ezequiel describió hace 2600 años coincide inquietantemente con alianzas que hoy están en marcha. Irán, hoy, el espejo de las profecías antiguas. Para entender lo que está pasando hoy, no hace falta ser experto en política, solo hace falta mirar con atención. Irán ya no es la Persia de los antiguos reyes, pero su influencia sigue siendo enorme. En el mapa moderno aparece como una de las naciones más poderosas del Medio Oriente, con un peso político y militar que crece cada año. Su relación con Israel es una de las tensiones más serias del planeta, discursos encendidos, amenazas abiertas, un conflicto que parece avanzar como un reloj que nunca se detiene. Pero lo realmente interesante aparece cuando observamos con quién se está alineando Irán. En las últimas décadas, el país ha reforzado lazos con potencias del norte, ha firmado acuerdos estratégicos, ha participado en coaliciones regionales y se ha convertido en un punto clave de un tablero geopolítico que no deja de moverse. Muchos de esos movimientos, si uno los analiza desde afuera, parecen simples decisiones políticas, pero si los miramos desde la perspectiva de Ezequiel 38, la historia toma otro color. Porque Irán ha comenzado a unirse con naciones que, curiosamente, guardan similitud con la misma lista profética que Ezequiel mencionó hace 2600 años. Y no se trata solo de alianzas, su influencia se extiende a grupos armados en toda la región, movimientos que tienen presencia en distintos países y que juegan un papel directo en la tensión con Israel. Todo esto mientras las grandes potencias del mundo, algunas con intereses económicos, otras con intereses militares, apoyan, negocian, presionan o fortalecen la presencia de Irán según sus propios objetivos. Es un rompecabezas inmenso, pero cuando se mira en su conjunto es imposible no notar que las piezas empiezan a encajar. Porque Irán hoy no solo es un país con poder, es un país alineado, conectado, involucrado en una red de tensiones que parecen sacadas directamente de las páginas antiguas. Y ahí es donde surge la pregunta que muchos prefieren no hacer. ¿Estamos viendo simples movimientos políticos o estamos viendo profecías empezando a cumplirse delante de nuestros ojos? Porque cuanto más observamos, más difícil se vuelve creer en la casualidad, coincidencia o cumplimiento. La identidad espiritual de Persia, más que un país, un símbolo profético. Para entender el misterio de Irán, no basta con mirar mapas o alianzas modernas. Hay que mirar más profundo, hay que mirar su identidad espiritual. Persia siempre fue más que un territorio. Fue un símbolo, un escenario donde Dios movió piezas que cambiaron la historia del pueblo de Israel. Recordalo, fue Ciro, rey de Persia, quien permitió el regreso de los judíos a su tierra. Un hombre pagano, llamado por Isaías, ungido por Dios más de un siglo antes de nacer. Eso no es política, eso es propósito. Fue en Persia donde Esther arriesgó su vida para salvar a su pueblo, cuando un decreto amenazaba con borrar a los judíos de la historia. Un relato que no solo cambió un imperio, cambió el destino de toda una generación. Y fue en el corazón del imperio persa donde Daniel vio visiones, interpretó sueños y recibió revelaciones que aún hoy seguimos intentando comprender. Persia está presente en momentos clave de la Biblia, momentos donde lo visible y lo invisible chocan, momentos donde lo político se disuelve y lo espiritual toma el control. Por eso, cuando hablamos de Irán en la actualidad, no estamos hablando solo de un país con tensiones geopolíticas. Estamos hablando de una nación que, desde sus raíces, parece estar conectada a un propósito mayor, a un rol profético que atraviesa siglos y sobreviva imperios. Porque la historia de Persia siempre estuvo cargada de algo más. Algo que late detrás de cada episodio, como si fuera un hilo invisible que une pasado, presente y futuro. Y cuando uno lo entiende, la perspectiva cambia por completo. Esto no es solo política, es un mapa espiritual que sigue latiendo. El punto de tensión. ¿Está Irán caminando hacia su destino profético?
La pregunta que hoy se hace medio mundo no tiene que ver solo con política o fronteras. Tiene que ver con algo mucho más profundo, algo espiritual, porque cuando uno observa atentamente el panorama del Medio Oriente, hay una sensación inquietante, como si la historia estuviera siguiendo un guión escrito miles de años antes. Irán, la antigua Persia, no solo se fortalece militarmente, está formando alianzas que encajan, pieza por pieza, con lo que las antiguas profecías describieron. Vínculos estratégicos con potencias como Rusia y China, apoyo directo a milicias en regiones clave y una postura cada vez más confrontativa hacia Israel. Y lo impactante es que, en los últimos años, movimientos aparentemente aislados comenzaron a alinearse, formando un patrón demasiado claro como para ignorarlo. Ataques, pactos, acuerdos, movimientos militares, cada evento por separado podría parecer parte del caos habitual. Pero juntos dibujan algo mucho más grande. Y no solo lo ven estudiosos o creyentes, analistas, periodistas y hasta escépticos reconocen que los nombres y los actores que aparecían en las escrituras hoy aparecen en los titulares. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿estamos frente a una simple escalada geopolítica? ¿O estamos viendo cómo la historia y la profecía empiezan a entrelazarse? Porque lo que para algunos es coincidencia, para otros es propósito. Lo que parece un conflicto regional más, para muchos es un eco de algo anunciado hace siglos. Y ahí es donde llegamos al punto de tensión. La Biblia habla de una coalición futura, poderosa y peligrosa, una alianza que jugaría un papel crucial en un momento determinante. Y en el centro de esa coalición está Persia, la actual Irán. Y cuando comparas esa descripción con las alianzas actuales, con los movimientos de hoy, con las amenazas de ahora, la pregunta cambia por completo. Ya no es pasará, es ¿y si ya empezó? ¿Coincidencia o cumplimiento? Porque si esto es realmente el inicio de algo profético, entonces lo que viene después no solo podría cambiar una región, podría cambiar la historia de toda la humanidad. La verdadera pregunta no es ¿qué hará Irán?, sino ¿qué significa para nosotros? Y ahora llegamos al punto más importante de todo este viaje, porque después de hablar de historia, profecías, tensiones y alianzas, la pregunta real no es ¿qué hará Irán?, ni ¿qué hará Rusia?, ni ¿qué hará Israel? La pregunta que de verdad importa es ¿qué significa todo esto para vos? Porque las profecías nunca fueron simples advertencias sobre naciones lejanas. Siempre fueron espejos, puertas, llamados a despertar. No están en la Biblia para asustarnos, sino para recordarnos que el mundo está cambiando y que nosotros también tenemos que decidir quiénes somos en medio de ese cambio. Mientras las naciones se mueven en un tablero gigante, nuestros corazones también están tomando posición. Lo que pasa afuera muchas veces es un reflejo de lo que pasa adentro. Y aunque la Biblia hable de conflictos, coaliciones y finales, también habla de esperanza, habla de una luz que sigue brillando incluso cuando el mundo parece desordenarse. Porque el propósito de la profecía no es anunciar destrucción, sino dirección. Recordarnos que no estamos solos, que esto no es caos sin sentido, que hay un plan y que ese plan también te incluye a vos. La gente suele olvidar algo clave. Dios no advierte para generar miedo, advierte para preparar, para invitarte a revisar el corazón, a volver a Él, a despertar lo que quedó dormido. Cada señal histórica, cada giro mundial, cada tensión profética, es una invitación a mirar más alto y más profundo. Por eso, cuando alguien pregunta ¿qué hará Irán?, la verdadera respuesta es otra. Lo importante no es lo que ocurra allá afuera, sino quién vas a ser vos cuando ocurra. Si las profecías avanzan, si las naciones se alinean, si el mundo cambia, la batalla no es geopolítica, es espiritual. Y en esa batalla, tu fe, tu luz y tu propósito importan más de lo que imaginas. Tal vez no llegaste a este video por casualidad, tal vez alguien te está llamando. Mientras el mundo entero mira hacia Irán, hacia sus alianzas, sus amenazas, sus movimientos estratégicos, tal vez Dios nos está invitando a mirar hacia otro lado, a mirar hacia adentro,
porque a veces las profecías no se cumplen solo en las naciones, también se cumplen en el corazón. Y en medio de todo lo que analizamos, los giros de la historia, las tensiones del presente, las señales antiguas que parecen despertar otra vez, hay algo que nunca cambia: la luz. La luz que guía, la luz que sostiene, la luz que calma. Esa luz que no depende de gobiernos, ni de alianzas, ni de guerras. Una luz que está ahí incluso cuando el mundo parece oscurecerse. Puede que las escrituras hablen de reinos, de batallas, de coaliciones proféticas, pero en lo más profundo hablan de esperanza. Hablan de un Dios que no abandona, de un plan que no se rompe, de un amor que sigue siendo soberano incluso cuando nada tiene sentido. Y quizá ese sea el verdadero mensaje detrás de todo esto, que entender la profecía no es entender el peligro, es entender el amor. El amor de un Dios que anuncia, que advierte, que guía, que acompaña. El amor de un Dios que no quiere generar miedo, sino claridad, que no quiere confusión, sino propósito, que no quiere que vivamos pendientes del caos, sino atentos a la oportunidad de despertar espiritualmente. Porque la profecía no es un final oscuro, sino un recordatorio luminoso, que no estamos solos, que nada ocurre sin razón, y que incluso cuando las naciones tiemblan, hay una mano que sigue firme. Así que sí, el mundo está cambiando, sí, las señales están ahí, sí, Irán vuelve a ser protagonista tal como se escribió hace miles de años. Pero en medio de todo eso, vos podés elegir algo más grande, podés elegir la luz de la fe, la luz del propósito, la luz que te recuerda que Dios tiene control incluso cuando todo parece fuera de control. Y si llegaste hasta acá, quizá fue porque necesitabas escuchar esto. Quizá esta profecía no vino a inquietarte, sino a iluminarte. Y tal vez, solo tal vez, sea un llamado a caminar con más paz, más claridad y más propósito que nunca. Aunque el mundo mire a Irán, vos no estás solo, la luz sigue ahí. Y si la buscas, siempre te encuentra. Y después de ver todo esto, después de recorrer miles de años de historia, profecía y propósito, tal vez entendemos algo, que nada de lo que estamos viviendo hoy es casualidad, que cada evento, cada alianza, cada tensión en Medio Oriente es parte de un cuadro mucho más grande. Un cuadro que se viene pintando desde la antigüedad y que recién ahora empezamos a ver con más claridad. Si este viaje te movió algo adentro, si alguna parte te impactó, te hizo pensar o te despertó una pregunta nueva, contámelo en los comentarios. Me encanta leerte y cada perspectiva suma a esta comunidad que está creciendo todos los días. Y si sentís que este tipo de contenido te ayuda a entender mejor el misterio espiritual detrás del mundo en el que vivimos, hacé clic en suscribirte. Así seguimos descubriendo juntos los secretos más ocultos de la Biblia, esos que pocos se animan a explorar. Y ahora, si querés seguir profundizando, y te lo recomiendo de verdad, acá te dejo otro video que conecta directamente con este tema. Es un misterio que te va a volar la cabeza y que completa todo lo que vimos hoy. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo episodio y que la luz te encuentre siempre.